El Señor, abran sus Biblias por favor en Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a ir rapidito ya a la palabra que el Señor habla a nuestro corazón. Dice, vamos a leer del versículo 1 al 4. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. Dice la palabra del Señor: además, os declaro, es el apóstol Pablo quien habla, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esta es la palabra del Señor. Y dice el apóstol Pablo, empieza diciendo: hermanos, el evangelio que os he predicado. Miren, una de las cosas con las que se batalla hoy en día en la iglesia es escuchar el evangelio. Y escuchar, digo que se batalla porque creemos que todo aquel que cita la Biblia y que enseña la palabra de Dios está predicando el evangelio, está enseñando el evangelio. Así es que no todo el que cita la Biblia está enseñando el evangelio. Hoy le decía a mi esposa que hay pensadores de cierta corriente política que citan mucho el pasaje que dice: la verdad os hará libres. Pero nada más citan esa parte: la verdad os hará libres. Esas eran palabras de Jesús. Y estos pensadores políticos no creen que creen en Dios y están citando la Biblia. Ellos creen que la frase salió de la nada, así como que apareció de pronto en el pensamiento humano, y que de pronto empezaron a citar este texto de la verdad os hará libres, sin el contexto de esta palabra. Es el Señor Jesús quien cita estas palabras, y Él dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y luego más adelante dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, no todo aquel que cita la Escritura está predicando el Evangelio. No todo aquel que está enseñando la Biblia está predicando el Evangelio. Tenemos que tener nosotros conocimiento, inteligencia, sabiduría, pero sobre todo para entender lo que estamos escuchando y saber si lo que se nos está enseñando es la palabra de Dios, necesitamos discernimiento. Necesitamos discernir lo que se nos está enseñando. Ahora, para eso necesitamos saber cuál es el evangelio que nosotros escuchamos y cuál es el mensaje de la palabra de Dios que sí tenemos que recibir y cuál deberíamos de rechazar. Hay muchos evangelios hoy en día, aunque usted no lo crea. No me refiero a textos escritos como los 4 evangelios que están en la palabra del Señor, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No me refiero a ese tipo de evangelios. Me refiero a la enseñanza a la que se le llama el evangelio de. Están los evangelios, el evangelio de la gracia, el evangelio de las últimas cosas, el evangelio de la transformación, el evangelio de la esperanza en la tormenta, el evangelio del arrepentimiento y el perdón, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la guerra espiritual, el evangelio de tomar las 7 montañas de autoridad. En fin, hay el evangelio del reino de Dios. Hay un montón de cosas. Ahora, no se asuste de que haya tantos evangelios. El ser humano le es más fácil poder explicar y entender algo cuando se le da un nombre, cuando lo nombramos, cuando le ponemos un nombre a algo. Y entonces ponerle el nombre, ese tipo de nombres a la enseñanza del evangelio, con tal de poder explicarlo mejor y que se entienda mejor, o incluso en el otro extremo, criticarlo mejor. Por ejemplo, cuando se empezó a criticar el evangelio de la prosperidad, o se habló del evangelio de la prosperidad, no fue por aquellos que lo predicaban. Es decir, el que predicaba el evangelio de la prosperidad no decía: ahora les voy a predicar el evangelio de la prosperidad. No, enseñaba acerca de la prosperidad. Y entonces quienes lo criticaron le pusieron el nombre de evangelio de la prosperidad. Y así con el evangelio de la gracia y con muchas otras cosas que se han nombrado de alguna manera, o las hemos nombrado de alguna manera, con el propósito de tratar de entender o criticar o explicar
o asimilar mejor lo que se nos enseña. Ahora, ¿cuál es el evangelio que nosotros seguimos y predicamos y atendemos? Es el evangelio de Jesús. Y en eso implica muchas cosas. Implica la gracia, implica la misericordia, implica el arrepentimiento y el perdón, implica la transformación, la redención, implica muchas cosas. El evangelio de Jesús no es solamente el mensaje que una religión adoptó o una iglesia en particular adoptó y empezó a enseñar como parte de su doctrina. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es el que el apóstol Pablo cita aquí en 1 Corintios, dice: el evangelio que les predico es el evangelio que predicó Jesús. Y a veces tenemos dificultades para poder entender el evangelio porque creemos que el evangelio es cambiar de religión, ser evangelista es ir a una iglesia evangélica, ser o creer en Jesucristo es cierto tipo de religiosidad o cierto tipo de fanatismo. Y entonces perdemos la esencia de lo que nosotros creemos. ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿qué pasaría si yo empiezo a perder la esencia de lo que creo? ¿Y cuál es el mensaje que escucho? Tarde que temprano voy a ser movido por cualquier viento de doctrina que me lleve de aquí para acá, como lo dice el apóstol Santiago en su carta. Cuando nosotros dudamos, cuando nosotros empezamos a tener incertidumbres en nuestro corazón, vamos a ser movidos por cualquier cosa. Y vamos a andar en una religión y en otra, a ver cuál nos conviene, no cuál nos convence, sino cuál nos conviene. Y estamos en el lugar donde mejor nos convenga, no donde no estemos convencidos, donde tengamos una convicción en el corazón. Y entonces nos movemos de un lado al otro y dice claramente Santiago, y esto lo pongo como advertencia: y pastor, ¿qué tiene de malo de que yo vaya de iglesia en iglesia y de religión en religión? Santiago mismo lo explica. Quien hace tal cosa, quien practica tal acto de dudar, de ir, de ser llevado de aquí para allá por cualquier enseñanza que escucha, dice, no crea, dice Santiago, no crea que recibirá cosa alguna del Señor. No crea que cuando ora va a recibir algo de parte de Dios, porque en su corazón no hay fe, en su corazón hay duda, hay incertidumbre. Dudamos de lo que, incluso de lo que creemos. Dudamos de lo que profesamos, dudamos de hacerle caso a la verdad del Señor. Y como decía al principio, vamos a tomar frases de la Biblia que suenan re bien, que suenan poderosas, que son motivacionales, y vamos a andar citando la Biblia sin el contexto de lo que eso significa, sin entender el mensaje que la Biblia nos enseña. Amén. ¿Qué dice Filipenses 4:13? ¿Se lo saben? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y que de pronto me encuentro un gimnasio cristiano. Y en la entrada del gimnasio decía: esfuérzate, que al cabo todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y el contexto de Filipenses 4:13, que es todo el capítulo 4 de Filipenses, cuando el apóstol Santiago les enseña a los hermanos que tienen que aguantar la abundancia y la escasez, que tienen que dejar de quejarse por cómo les va en la vida y aprender a confiar en el Señor en todo, incluso en su provisión material. Pero además les enseña ahí en Filipenses 4 que la generosidad del corazón se refleja, más bien la generosidad de nuestro corazón refleja la confianza que tenemos en Dios para que Dios supla todas nuestras necesidades. Así es que entre más generoso soy, más bendecido soy. Ya el Señor Jesús lo dijo: es más bienaventurado dar que recibir. Así es que cuando no tenemos claro el mensaje del Evangelio, cualquier cosa que suene bien, cualquier cosa que suene poderosa, cualquier cosa que me motive a seguir adelante, va a parecer que es el mensaje del Evangelio. Pero el mensaje del Evangelio es algo que tiene que quedar bien profundo en tu corazón. Es algo que tienes que atesorar y decir: esto es lo que dice el Evangelio acerca de mí, acerca de mi vida, de mi relación con Dios, de cómo yo soy redimido, cómo soy rescatado, cómo soy salvado de la vida que tengo. Si lo entiendes, si lo atesoras en tu corazón, hermano, cualquier doctrina que te venga a querer mover, cualquier enseñanza que te quiera sacudir los cimientos de tu fe, se va a ir y no se va a arraigar en tu corazón. Y tú vas a tener una certeza de decir: ok, la situación no está muy difícil, las cosas están complicadas, pero hay una certeza en mi corazón. El Señor Jesús ha dado una palabra y su mensaje es claro en el Evangelio.
Soy nueva criatura, soy una persona redimida, soy un nuevo ser que tiene un nuevo destino, que tiene un propósito en Dios, y ese propósito lo tengo que alcanzar, porque no cambia mi propósito en medio de las circunstancias. Otra vez, vuelvo a repetir esto. Mi propósito no va a cambiar en medio de las circunstancias. ¿Están conmigo? Entonces, no importa cuáles sean tus circunstancias, tu propósito no va a cambiar. Y eso es algo que tenemos que tener claro, porque a veces batallamos en eso. Así es que, cuando las cosas no son muy claras para nuestro corazón, cuando las cosas todavía se tambalean, de pronto, incluso, algo que es trascendente, incluso la misma culpa nos hace perder el enfoque de nuestro propósito. Es decir, nos sentimos culpables con lo que hicimos y en la manera como vivimos, que nos olvidamos del mensaje que el Señor Jesús dio acerca de que Él quita la culpa. No solo el pecado, Él te quita la culpa. Porque tú eras culpable o no. Éramos culpables por el pecado que cometimos. Pero el Señor Jesús dice, no, ya no eres culpable, ahora eres justo o eres justa. ¿Sí me explico? Entonces, si eso te queda claro en tu corazón, no tendría por qué mover tus circunstancias o tu situación o tus problemas personales y existenciales y filosóficos y morales, no deberían de perturbar lo que el Evangelio del Señor dice para tu vida. Entonces, algo que tenemos que atesorar en nuestras vidas y en nuestro corazón es el mensaje del Evangelio. El Evangelio no es un asunto de religiosidad. No es un asunto de tener un club social en el que nos vemos cada 8 días el domingo para platicar de cosas religiosas y de asuntos religiosos. El Evangelio es un mensaje de transformación. El Evangelio es un mensaje que dio el Señor Jesús, incluso que empezó antes de Jesús. Ojo con esto, porque Jesús vino a hacerlo público y a recordarle al pueblo de Israel lo que ya se había dicho muchos años atrás en el tiempo de los profetas. Ok, vamos a avanzar, vamos a seguir avanzando. Por ahí póngale una marquita a 1 Corintios 15 porque vamos a regresar después ahí, pero vamos a seguir avanzando con esto que quiero compartirles el día de hoy. En Marcos capítulo 16, el Señor Jesús habla con los discípulos. Recordemos que Jesús estuvo con sus discípulos, dicen algunos teólogos que como año y medio. Algunos teólogos dicen que fue año y medio. Bueno, los que tenemos un poquito más de ánimo de echarle más tiempo a su estancia de Jesús aquí en la tierra, decimos que fue entre 3 años y 3 años y medio. Independientemente si fue 1 año o 3 años, el tiempo que el Señor Jesús estuvo con sus discípulos dio instrucciones claras. El Señor no se anduvo por las ramas. Él fue claro con ellos y les dijo, este es el mensaje, esto es lo que ustedes van a enseñar, esto es lo que ustedes van a hacer. Y esto es importante, mire, porque a veces pensamos que para poder ser un verdadero discípulo del Señor, yo tengo que hacer, tener y después ser el discípulo. Es decir, yo necesito hacer obras como discípulo, tengo que tener frutos como discípulo y entonces ya soy un discípulo. El Evangelio, el mensaje de Jesús nos dice que es al revés. El primero te hace discípulo, te hace tener frutos, y entonces cuando eres discípulo, cuando tienes frutos, entonces tú puedes hacer las obras que Jesús dijo, y dijo él mismo, y aún mayores que las que yo hice, ustedes harán. Entonces nos aferramos y peleamos y nos sentimos frustrados porque queremos hacer todas las obras que Jesús nos manda a hacer, y resulta que no podemos. Por eso es importante que el mensaje del Evangelio primero entre profundo en tu corazón y que sepas quién tú eres antes de poder hacer. El tiempo que Jesús estuvo con los discípulos fue para hacerles saber, para recordarles, para que ellos tuvieran grabado en su corazón quiénes ellos eran.
E insistentemente les dijo, ustedes ya no son mis siervos, son mis amigos, ustedes son mis discípulos, yo doy la vida por ustedes, ustedes son mi tesoro, ustedes serán mis testigos. O sea, insistentemente Jesús les recuerda a los discípulos lo que ellos son, no lo que ellos hacen. ¿Sí está conmigo? Y algo que tienes que tener presente tú es lo que tú eres para Jesús. No eres un número más en su iglesia. No eres alguien que no le importe o que no cuente para él. Eres alguien que le importa y que trasciendes más allá de solo tu persona y solo tu existencia en este mundo. Trasciendes para la eternidad. Eres importante para Dios. Y eso tienes que tenerlo bien claro. Jesús le dice a los discípulos en Marcos, les dije, ¿va? Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos 16. Porque puede que a lo mejor nadie te diga que eres importante. A veces se nos olvida, la vida corre tan rápido que se nos olvida decirle a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestra familia, a nuestros compañeros. Se nos olvida decirle que son importantes para nosotros. Se nos olvida decirle que los amamos, que los queremos, que estamos orgullosos. Se nos olvida, la vida corre muy rápido y nos metemos en esa vorágine que nos corretea, en ese remolino de existencia que nos hace vivir deprisa. Y se nos olvida decirle a la gente que amamos que la amamos. Se nos olvida decirle a la gente que es importante para nosotros, que es importante y que estamos orgullosos de ellos. Bueno, el Señor Jesús nos dice constantemente cuán importantes somos para Él. Y nosotros aquí en la iglesia se los hemos dicho, pero si no lo escucharon esta vez que lo dije, se los vuelvo a repetir. Ustedes son importantes para este ministerio. Son la razón de que existimos. No estamos aquí por un lugar, por una posición, o porque Dios me va a dar una corona más grande que la de ustedes. No, estamos aquí por ustedes. Porque alguna vez alguien hizo un esfuerzo de enseñarnos a nosotros el camino, y ahora nosotros estamos agradecidos con Dios para enseñarles a ustedes el camino. Y eso es lo que buscamos. Entonces, si existe este ministerio, si existe esta congregación y este lugar de reunión, es por ustedes. Ustedes son la razón de que esto exista. La predicación de los martes, sí es cierto, me escuchan un montón de lados y de otras partes de la República que no son parte de este ministerio, pero la enseñanza es para ustedes. La reunión del jueves aquí es para ustedes. La reunión del viernes a través de Zoom es para ustedes. Ustedes son la razón por la que hacemos todo eso. Entonces, ustedes son importantes. Ahora, yo soy tan buena gente que los amo y doy mi vida, pero no, hermano, soy bien malo. Y no me han visto de malas, pero el día que me vean de malas se verán de lo que estoy hablando. Pero lo hago porque el Señor los ama a ustedes. Y el amor que Él tiene por ustedes lo ha puesto en mi corazón hacia ustedes. Igual con la pastora, igual con cada uno de los hermanos, deberíamos de tener ese mismo sentir. Ya lo hablamos en las semanas pasadas. Entonces sí estamos aquí por una razón. Ustedes son la razón. Ahora, ustedes ya están aquí. Ay, qué bonito vernos cada 8 días y saludarnos y encontrarnos. Qué padre, qué emocionante es todo eso. Pero ya están aquí. Ahora, ¿qué sigue? El Señor Jesús le dice a los discípulos que sigue. El Señor Jesús le dice a los discípulos ¿qué tienen que hacer? Ya están aquí, ustedes son importantes para mí. Supongamos que aquí está el Señor Jesús en medio de nosotros, estamos reunidos delante del Señor y el Señor nos mira y dice, qué bueno que me siguieron, qué bueno que están conmigo. ¿Qué sigue para ustedes? Y el Señor Jesús lo dice, Marcos capítulo 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Qué es lo que predicamos? El Evangelio. ¿Qué debemos predicar? ¿Qué debemos compartir? El Evangelio. ¿Cuál es el llamado de Dios para tu vida? ¿Qué es lo que Dios está esperando de ti? Que lo que de gracia recibiste también lo des. Que compartas a otros lo que has recibido. ¿Cómo, pastor? Es que yo no sé predicar, es que yo no sé enseñar, no encuentro el lugar, la gente a la que le hablo me rechaza, la gente a la que le testifico tiene un mal testimonio previo de lo que yo fui y ya no me cree. Entonces, ok, pero el Señor Jesús no dice que testifiquemos o que le contemos nuestras vidas a la gente. Que contemos el Evangelio. Que le platiquemos a la gente lo que el Evangelio ha hecho en nuestras vidas. Pastor, pero no ha hecho mucho. Bueno, lo poquito que ha hecho. Esa pequeña transformación, ese toque en tu corazón, es lo que deberíamos de compartir. ¿Por qué razón tenemos que compartir el Evangelio? ¿Cuál es
la necesidad que existe para nosotros de compartir el Evangelio. Lea conmigo, vea. Vamos ahora a Mateo. Les dije que somos, ¿verdad? Antes de hacer y tener, somos. Entonces tú y yo somos parte importante del Evangelio. Somos lo que el Señor llama luz y llama sal. Mateo capítulo 5, versículo 13 y al 16, dice la palabra del Señor. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Hasta ahí nada más. Son dos cosas importantes. El Señor Jesús le dice a sus discípulos, dice, ustedes son luz y ustedes son sal. Ahora, dice Jesús, si la sal se desvaneciera, en otra versión dice, si la sal fuese insípida, es decir, no es sal, sino solamente granitos de agua, digamos, congelada. Si tú la pones para salar tu comida, ¿sirve de algo? No. Recordemos que en aquel entonces también no había refrigeradores. Y la manera de conservar los alimentos era por medio de la sal. Otra cosa importante acerca de la sal tenía un valor tan importante que a veces algunos obreros y en algunas culturas y en algunas épocas se le pagaba a la gente con sal. De ahí viene la palabra salario. Nosotros recibimos un salario porque antes se pagaba la obra y el trabajo de la gente, se pagaba con una medida de sal. Era tan importante y tan escasa en aquel tiempo, no en todos lados se encontraba sal, que era de gran valor. Y servía para conservar alimentos, servía para pagar, servía para comerciar entre naciones, servía para sazonar la comida. Pero dice el Señor Jesús, ¿de qué serviría la sal si se vuelve insípida? De nada. Ya no tendría valor. Y dice el Señor, ustedes son sal. Ustedes tienen valor. No son insignificantes. Aunque la gente no te valore, aunque la gente no te reconozca, aunque la gente te menosprecie, para el Señor tú tienes valor. Tan importante, tan trascendente como para poder hacer un negocio, para poder pagarle a alguien por su trabajo, para poder sazonar el alimento, para poder conservar el alimento. De esa magnitud es el valor que Dios tiene acerca de tu vida. No eres cualquier cosa. Y el Señor dice, como ustedes son sal, alteren su entorno. Échale sal al café. ¿Alguna vez te ha pasado que en lugar de azúcar le echas sal? ¿Alguna vez que estás preparando agua de sabor y en lugar de azúcar le echas sal, te confundes? ¿No te ha pasado? A mí sí me pasó algunas veces. Y sabe horrible. Nosotros hacíamos una broma entre los compañeros de la escuela, que de repente comprábamos refrescos y andaba de moda las latas de refresco y andábamos con nuestra lata así bien presumidillos con nuestra lata, y no faltaba el que íbamos a comer y le echaba sal al refresco del otro. Te cambia completamente el sabor. De esa magnitud debería de ser nuestras vidas. Cambiar la vida de otros, alterar la vida de otros, afectar la vida de otros para bien, por supuesto, no para mal. Pero ese es el tamaño y el valor que Dios dice, así es tu vida. El problema es que cuando nosotros no compartimos lo que somos, no somos sal, sino que nos escondemos, los guardamos, nunca manifestamos lo que somos. Entonces no pasa nada en nuestro entorno. Al rato nuestro entorno nos afecta a nosotros y nos diluye. Dice esta versión, la Reina Valera dice, se desvanece. Si la sal se desvanece, ¿cuál es su valor? ¿Para qué sirve la sal si no sirve para salar? Y
Y así en nuestras vidas. Si tu vida no sirve para sanar, no de que andes echando mala sal o mala suerte a la gente, sino si no afectas la vida de otros, si no le das el sazón a la vida de otros, tú mismo te desvaneces y te olvidas de cuál es tu propósito. Tu propósito es alterar la vida de otros para bien, afectar la vida de otros para bien, transformar la vida de otros para bien. Hoy en la mañana, estaba mi esposa y yo platicando, y platicábamos de nuestros hijos. Ellos son nuestro tema principal. Y hablábamos de ellos, y decía mi esposa algo que es bien cierto. Decía, nosotros como padres hicimos lo que estaba en nuestro corazón y en nuestro entendimiento hacer por ellos, por su bien, por su vida, por su bendición, por su transformación, para que conocieran a Dios. Llega el punto en que nuestros hijos se vuelven adultos y ellos tienen su propia vida. Pero decía mi esposa algo bien cierto. Pero nosotros hicimos todo lo que estaba en nuestras vidas para afectar sus vidas, de manera que cuando ellos busquen a Dios, se acerquen a Dios, que lo hacen, cuando ellos busquen a Dios y se acerquen a Dios y su vida tenga que tomar un rumbo, lo hagan conforme al plan y al propósito de Dios. A veces no nos damos cuenta de qué manera afectamos a los que están en nuestro entorno. Pero hoy puedo decirles que hay mucha gente en mi trabajo, y ellos nos están viendo, que hay mucha gente de mi trabajo que ve las enseñanzas que yo comparto. No vienen a la iglesia, no se congregan con nosotros, incluso tendrán sus propias religiones o no tendrán ninguna. Pero he visto sus comentarios, he visto sus likes, me encuentran en el trabajo, en la oficina, y no hablo de mi centro de trabajo aquí en Valle de Chalco, que es un centro de salud nada más. Hablo de la gente en la jurisdicción. Y muchos en la jurisdicción, que son varios centros de salud, saben que yo soy pastor, saben que predico los domingos, saben que estoy los martes, y están viendo las enseñanzas y las escuchan. Y algunos de ellos me dicen, oye, qué bonita la enseñanza, oye, qué bonito mensaje, escuché tu mensaje. Ahora mi oración por ellos, que ya estoy llegando a sus vidas, es, Señor, que te conozcan. Que no me vean a mí bien enseñando y hablando un mensaje en internet. Que te conozcan a ti. Que sepan quién tú eres y que tú eres quien les puede transformar las vidas. ¿Sí me explico? Entonces, de alguna manera somos sal. A veces no te das cuenta, pero sí estás marcando la vida de alguien cuando tú crees en el mensaje del Evangelio. Cuando ese mensaje está tan arraigado en tu corazón que puedes afectar la vida de alguien. A lo mejor no lo ves aquí dentro de 8 días. Pastor, pero oré, le testifiqué, bendije su vida, le hablé de Cristo, pero no quiere venir a la iglesia. No te preocupes. El Señor no dijo, tráelos a la iglesia y mételos a la iglesia. Dijo, sé sal. Sé sal, afecta sus vidas. Con el mensaje que yo te comparto, con el mensaje del Evangelio. ¿Sí está conmigo? Y también dice, sean luz. Ustedes son luz. La luz transforma completamente el entorno en medio de la oscuridad. La luz puede hacer que aquello que estaba oculto, aquello que estaba oculto deje de estar oculto. La luz hace que la vida de las personas no se vea igual. Tú eres la luz en la que ellos se tienen que reflejar. Tú eres la luz que ellos tienen que ver y decir, pues algo tiene, no sé qué sea, algo tiene, es diferente. A lo mejor no te la creen del todo. En mi trabajo la gente me conoce y sabe que soy pastor y sabe que soy cristiano. Y no todos están de acuerdo con mi forma de ser y de expresarme y de decir las cosas. No todos me creen el mensaje. Pero no por eso me voy a esconder. No por eso voy a dejar de decir que creo en Dios. Y voy a dejar de decir que Dios es el que cambió mi vida. Y el que me transformó, no. Yo lo digo a quien puedo. Y en algunas ocasiones trato de testificar de la manera que esa persona lo pueda entender. Porque hablo con médicos, hablo con ingenieros, hablo con licenciados, con maestros, con doctores, hablo con gente preparada, pero también hablo con gente que no tiene estudios, que no sabe leer y escribir. Y ni uno es más ni uno es menos. Pero a todos trato de darles el mensaje que sea luz para sus vidas. Que les cambie la vida.
Ese es el propósito de tu vida. Que seas luz y que seas sal. ¿Sí está conmigo? Ok. Ahora, ¿cómo puedo, pastor? ¿Cómo puedo ser sal y cómo puedo ser luz? Cuesta un montón de trabajo ser testimonio y compartir la fe. No necesitas hacer nada. Solamente tienes que saber que eres sal y que eres luz. Y tienes que creer que lo eres. ¿Sí está conmigo? Porque otra vez vuelvo al punto. Nos afanamos tanto por hacer que nos olvidamos de ser. O sea, yo quiero hacer tanto para que la gente crea en Cristo, y quiero hacer campañas, y quiero hacer esto, y quiero hacer lo otro. No, el Señor dice, sé luz, sé sal. Entonces, que no salgo a evangelizar, pastor. Ok, sé luz y sé sal. Que cuando la gente se acerque a ti y te pregunte, oye, ¿por qué eres diferente? ¿Por qué piensas diferente? Porque creo en Jesús. Estás siendo luz y estás siendo sal. Estás afectando la vida de ellos. A mí me han dicho, no se vaya a ofender, porque no me hablaron de ustedes. Pero me han dicho, ¿y eso que fulano va a la iglesia? ¿Y eso que perengano va a la iglesia? Y sí, yo los defiendo, ¿y cuál es el problema? Es que van a la iglesia y son así, así, así. ¿Y cuál es el problema? ¿Tú vas a la iglesia? No, yo no, por eso no voy. Pues ese es su problema. Pero nosotros estamos aprendiendo en la iglesia a ser sal y a ser luz. Porque eso es lo que somos. Eso es lo que enseña el mensaje del Evangelio. Hermano, escuche. A lo mejor no los escucha todos otra vez, pero escuche los mensajes de todo el año. De este año. No le estoy diciendo que se vaya 2024, 23, 22. Hasta empecé a subir en el 2018 los mensajes. No le estoy diciendo que se vaya 5 años atrás. No. Desde antes tengo mensajes de muchos años atrás. No le digo que se vaya tan atrás. Solo este año. Lo que llevamos del 2025. Y repase cualquiera de los mensajes, el que usted elija, de Tim Marín, de Doping Way, todos están en YouTube, escoge el que quiera, vuélvalo a poner y escúchelo con atención. Y se va a dar cuenta que todos los mensajes que hemos compartido aquí es para ayudarle a usted a ser, no a hacer, no a tener. Es para que usted sea sal, sea luz, sea un testimonio, sea el vínculo para que la gente venga a la iglesia, sea un ejemplo para otros. Sea la conexión entre Jesús y ellos que no conocen a Jesús. Sea su voz la que escuchen. Sea usted fortalecido para que en los momentos de debilidad sea usted fuerte. El propósito de todas las enseñanzas que hemos compartido, la gran parte de los años en el ministerio, es para que usted sea, para que usted sepa quién usted es en Cristo. Y batallamos. Claro, algunos mensajes son más específicos, de algunos temas más particulares, pero la gran mayoría de todos los mensajes que hemos compartido aquí es para que usted aprenda a ser como yo estoy aprendiendo a hacer cada vez que leo la Biblia. Aprendo a corregir algo en mi vida y a cambiar algo y a mejorar algo. Algunas cosas me están costando trabajo, pero eso no significa que yo no crea quién soy. ¿Sí está conmigo? Pastor, ¿usted tiene problemas? Sí, todavía. Problemas en mi carácter. De pronto me enojo. Ustedes no me han visto enojado, pero pregúntenle a mi esposa. Y nada más digo, oiga, pastor, así es cierto que el pastor se enoja. Uy, le van a decir, no. Todos los días le van a decir. ¿Y eso qué significa? ¿Que soy un mal cristiano? No. Porque mi fe está sólida en lo que yo soy. Ay, es un mal cristiano porque se enoja, ya no debería ser un pan de Dios. No, todavía ando en la carne. El día que ande en el espíritu ya no voy a... que sea un espíritu flotando en el aire. No me va a haber enojado, pero todavía tengo carne. Y todavía me tocan la carne y todavía me duele. Y me molesta ver todavía cuando alguien se me cierra en la carretera. ¡Ay! Después de que se me pase, que Dios lo bendiga y que le vaya bien. Pero en el momento sí me enojo. Entonces, ¿por eso soy un mal cristiano? ¿Por eso soy un mal pastor? No. Lo que yo tengo que tener presente siempre es lo que yo soy para el Señor. Entonces, puede que te equivoques, puede que falles, puede que retrocedas, que la riegues gravemente.
Pero no te olvides quién eres. ¿Sí está conmigo? Y conforme tú lo tienes presente, vas a empezar a corregir y te vas a dar cuenta que no puede ser otra cosa que no sea sal, que no sea luz. ¿Está conmigo? Ok, sigamos. Si se dan cuenta, y en ese pasaje que acabamos de leer, el Señor Jesús no le dijo, sean fariseos. ¿A qué no les dijo eso? Sean escribas. O todos sean religiosos. ¿Qué les dijo? Sean sal y sean luz. Hermano, el Señor no nos llama a ser religiosos. No nos llama a ser fanáticos de una religión. Nos llama a ser sal y nos llama a hacerlo. Dice, ustedes son. Es más, ni siquiera tienes que hacer un esfuerzo. Solamente sé. Me imagino un cuadrito de sal chiquitito, así como de esas de grano. Y me imagino ese granito de sal diciendo, voy a hacer sal, voy a hacer sal, voy a hacer sal. Se pone hasta que se pone blanca. Y luego ya empieza a saber salada. Y ya es sal. ¿Eso hace el granito de sal? Una manzana se esfuerza por ser manzana. ¿Sí o no? Sí. ¿No? La manzana no se esfuerza por ser manzana, solo es manzana y ya. La sal no se esfuerza por ser sal, solo es sal. La luz no se esfuerza por ser luz. Ay, tengo que brillar, tengo que brillar, tengo que brillar, resplandecer, resplandecer hasta dejar a los ciegos. ¿Se esfuerza? Solo es. Entonces tú solamente sé sal y sé luz. Ahora, ¿cómo? Les decía, ¿cómo? Le explico rapidito. Antes de ir a eso, antes de ir a cómo ser, vamos a ver algo más. Marcos, si usted puede abrir su Biblia en Marcos. Muchas veces pensamos que ser cristiano tiene que ver con un asunto de religiosidad, de tener ciertas actitudes religiosas. De pronto hay que comportarnos de cierta manera para poder aparentar que somos religiosos o que somos cristianos. Este es el gran problema de la gran mayoría de las iglesias. Aquí he procurado, yo siendo el pastor de esta congregación, he procurado que no aparentemos nada. No les he enseñado, hermano, usted traiga su Biblia, que la gente lo vea allá afuera, que usted es cristiano y ande con su Biblia aquí, y vístase de tal manera, y arréglese de tal forma, para que las mujeres hasta acá, y con el pelo relamido, para que crean que ustedes son muy espirituales. He procurado que no seamos apariencia, que seamos tal cual somos. Y quizás eso hace que el mensaje que compartimos aquí sea muy light, muy ligero. Mucha gente no cree, porque me han dicho, mucha gente no cree que realmente seamos cristianos y que realmente creamos en el Evangelio, sino que, no, ahí son muy relajados, ahí no oran horas y horas y horas, no ayunan, no hacen la cena del Señor, no tienen grupo de alabanza ni siquiera. Y se piensa que no somos una iglesia cristiana. Pero algo que hemos procurado, principalmente yo como pastor, es no enseñarles apariencias. Sea usted, tal cual usted es, con sus defectos y con sus virtudes, con sus arranques de cristiano, que de repente quiere conquistar al mundo y testificar de Cristo, y de repente anda en el mundial y se dan unas revolcadas ahí en el lodo. Ay, pastor, me fui a revolcar, pues revuélquese de una vez. Y no les digo nada, ¿o sí? ¿A alguien le ha llamado la atención por hacer eso? Y mire que ustedes, sin contármelo, yo ya sé lo que ustedes hacen. Los descubro, para eso se inventaron las redes sociales, para que los pastores espiemos a las ovejas. Y yo sé lo que hacen. De verdad, ¿me avergüenza? No. Los desconozco como hijos desobedientes del diablo. No. Sé en lo muy profundo de mi corazón y estoy convencido de que Dios los ama. A todos ustedes. Y a los que nos están viendo también que no quieren venir a la iglesia. A todos Dios les ama. Y tiene tanto amor por ustedes que lo peor que puedo hacer yo es decir, hermano, no haga eso.
porque se va a ir al infierno, el diablo lo está siguiendo. No. Lo que le enseñamos aquí es a discernir, a madurar, a crecer espiritualmente, para que el diablo no los vuelva a engañar. Y la siguiente vez que se los quiera llevar a pasear al mundial, que ya va a ser aquí en México el próximo año, de ese mundial estoy hablando, va a decir, la siguiente vez que el diablo se los quiere llevar al mundo, ustedes digan, no lo necesito, no me hace falta. No me hace falta ir a echar unas caguamas, unas cervezas, no me falta echar una bailada allí con la guaracha sabrosona, no me hace falta, no lo necesito, sé quién soy. No necesito publicar en redes sociales que soy algo que no soy. Mi propósito como pastores es que ustedes aprendan a hacer lo que Dios dice que ustedes son. Y estaré muy contento cuando llegue allá al cielo y esté delante del Señor y el Señor diga, mira, todos estos son a los que llegaron aquí conmigo porque les enseñaste a hacer sal y a hacer luz. Y si llego ahí arriba y el Señor me dice, mira, nomás te trajiste a uno, pero está bien convencido de que es sal y que es luz, el Señor, a lo mejor mi corona no es muy grande, pero lo que tenía que enseñar, eso enseñé. No aparentar. Pastor, ¿por qué no tenemos escuelita de verano? ¿Por qué no tenemos maestros? Porque no hay muchos niños. Pastor, ¿por qué no tenemos veladas de oración? Porque la mayoría trabaja. O están lejos. Y tener que moverlos de las 9 de la noche a las 5 de la mañana. Y después, ¿cómo le regreso a la hermana? O a la hermana. O a los hermanos. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? ¿Y los hace menos cristianos el no tener una velada de oración? ¿O tener un congreso? ¿O tener fiestas o actividades para niños? ¿Los hace menos cristianos? No. He visto muchas iglesias que tienen un montón de actividades y sí son menos cristianos que ustedes. Pastor, pero caí y ya te levantaste, ¿no? Síguele. Es que me dio una revolcada el diablo, pues ponle otra tú. Arrebátale a su familia, arrebátale a tu familia, arrebátale a tus hijos. Eso es lo que más le duele a él, que le quites almas. Y dice que pastor, si usted supiera, no necesito saber, el Señor ya sabe, y tú lo sabes, con eso es suficiente. ¿Para qué hacemos un chisme de esto? Conságrate a Dios. Busca al Señor, arrepiéntete de tus pecados y cambia tu vida. Y ya, asunto arreglado. Ya cuando tengas más madurez y te pares en un púlpito como yo y puedas decir, hermano, yo era alcohólico, sin que te avergüences, sin que el diablo te humille. Hermano, yo era drogadicto. Hermano, yo mentí a mis padres, los defraudé. Hermano, yo engañé a mis hermanas, a mi familia le robé. Y ahora lo digo, no porque me sienta orgulloso de eso. No, hombre, me he arrepentido como ustedes no tienen ni idea. Pero lo puedo testificar sin que el diablo me avergüence. Y diga, es que eres un hipócrita. Era. Es que tú haces esto. Y estoy siendo transformado. Dios está conmigo. No me olvido de quién soy. Ni me olvido lo que Jesús hizo por mí. Y entonces le das una zarandeada al diablo. En lugar de decir, bueno, pues ya pequé, metí una vez, me embarro todo. Tenía el lodo hasta aquí, pues ya me meto hasta acá. No. Y empiezas a entender el mensaje de Jesús acerca de cómo Él está transformando tu vida. Perdón, no les digo, vamos a leer, porque me emociono hablando. Vamos a leer, Marcos capítulo 8. Dice la palabra del Señor, Marcos capítulo 8, versículo 35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿dice de qué? Y del Evangelio. Por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Hermano, creer en Cristo y creer en su palabra no es pérdida de tiempo. Es ganancia. Es que ir a la iglesia, yo estuviera ahorita lavando la ropa, estuviera haciendo qué hacer, estuviera atendiendo el negocio. Si tú piensas de esa manera, te has perdido la parte importante de creer en el Evangelio. Porque creer en el Evangelio no es pérdida,
es ganancia. Porque creer en esta palabra transforma tu vida. Empiezas a mirar que la soledad no es tu aliada, que la depresión no es tu compañera, que la crítica de los demás hacia tu vida, que te critican y hablan de ti a tu espalda, no es relevante porque no determina tu condición y tu existencia. Y empiezas a mirar la vida de manera distinta. Un día, espero algún día hacer un compendio, o un compendio es una recopilación de todos los mensajes que me llegan criticándome y criticando la enseñanza que doy. Un día espero hacerlo. Pero son algo así como 200 páginas, más o menos, de puras críticas y comentarios contrarios a mi persona. Es más, ni siquiera critican mi enseñanza, me critican a mí. Que porque traigo barba, que ni veo, que estoy bien ciego, que no sé leer, que se me lengua la traba, que me paro mal, que tengo una panzota porque de perfil se me ve la panzota. Y sí, digo, comentarios de esos llegan. Y ni siquiera critican lo que estoy enseñando, me critican como persona. ¿Saben cuántas veces ya me miran, ay, ya no quiero hablar, ya no quiero salir ahí, Señor, porque me critican? Ya mi corazoncito se hubiera hecho chiquitito, chiquitito. Pero no le hago caso porque hay una razón que me sostiene. Yo no he perdido mi vida porque le he creído al Evangelio. No pierdo nada. Yo no dejo de ser quien soy porque alguien me critique. Yo sé quién soy porque el Evangelio me dice quién soy. Y no es que ando ahí de presumido y levantando, pues, ¿qué me ves? Yo soy cristiano, tú no, te vas a ir al infierno. Yo no. No. Eso es soberbia. Pero puedes creerle al Evangelio. Puedes creerle al Señor y decirle, Señor, tu palabra dice que si te sigo a ti y sigo tu mensaje, no voy a perder, voy a ganar. Que no perderé mi vida, sino que salvaré mi vida. Y que ganaré mi vida y ganaré salvación y ganará mi alma. No hay pérdida en el Señor. Es ganancia. Por eso cuando se nos señala y se nos dice, es que son tontos, es que les lavaron el cerebro, es que no conocen el Evangelio. Porque cuando tú escuchas, como les dije al principio, que citan al Señor Jesús diciendo, la verdad os hará libre, pero no citan todo el contexto. Y muchas cosas que se enseñan hoy, en política, en filosofía, en ciencias, tienen un origen aquí. Hay muchos países que su constitución política está basada en la Biblia. Aunque hoy no la respetan, ¿verdad?, la Constitución. Pero originalmente, sus fundamentos, sus fundadores creían en la palabra. ¿Sí está conmigo? Ok. Marcos, ahí mismo, capítulo 10. Marcos capítulo 10, ahora versículos 29 y 30, dos versículos ahí. Dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, otra vez, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, es decir, en esta vida que tenemos, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, además de todo lo bueno que recibes, también hay persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Una de las cosas que se enseñan en las iglesias cristianas es, hermano, si tu marido no quiere venir a la iglesia, déjalo, que se lo lleve el diablo. Tú ven a la iglesia. Hermana, si tus hijos no quieren venir a la iglesia, déjalos que se los lleve el diablo. Tú vente a la iglesia. Y se enseña eso, tomando este texto como referencia. Jesús no está diciendo, desentiéndete de tu familia para seguirme a mí. Ese no es el mensaje del Evangelio. Porque necesitas leer todas las palabras de Jesús cuando Jesús habla acerca de la reconciliación que hay padres con hijos, acerca de la salvación que hay para los padres y los hijos, y acerca de la restauración que hay en las familias. Tanto que el apóstol Pablo en Colosenses dice, tenemos el ministerio de la reconciliación. Por medio de Jesús, que reconcilió todas las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra. Así es que no es un llamado a la división de las familias. No es un llamado a la separación de cada quien por su lado. Es una indicación de que lo más valioso para nosotros
Cuando nosotros ponemos al Señor Jesús como la parte medular de nuestra existencia, no vamos a perder ni familia, ni padres, ni hermanos, ni hijos. Cuando tú le crees al Señor, tu casa se restaura, tu familia se reconcilia. Y ese es el plan del Señor. Hermano, yo se los he dicho aquí, el apóstol Pablo tenía mucha sabiduría cuando dijo, no se case. Es muy sabio Pablo, dice, no se case. Porque el casarte tiene problemas. El casarte son dos personas bien diferentes, con dos culturas bien diferentes, que se unen a hacer una sola familia y que crean unos chilpayates bien diferentes. Y tenemos un caos en las casas. Ahora eso es normal, por la crisis que hay de carácter, de existencia, de heridas, de traumas, de formación, de cultura. Todo eso choca en un hogar. Lo que dice el Señor Jesús es, tendrías que dejar tu cultura, tus raíces, tus tradiciones, tu forma de enseñanza para seguir el Evangelio y ser una sola carne con tu mujer y empezar a construir algo distinto. Lo dijo en otra parte, muere a ti mismo. Necesitas morir a ti mismo para ganar tu alma. Entonces no es pérdida, no es abandona a tu familia por seguir el Evangelio, eso es falso. Se los dije hace semanas atrás. Si tú llegas a una iglesia, que no estoy corriendo de aquí para decir, el pastor ya me corrió. No. Si alguna vez conoces de una iglesia o de algún cristiano que va a una iglesia donde los aíslan del mundo, los aíslan de su familia, dile a ese cristiano, cuidado, eso puede ser una secta. Una mala secta. Porque el cristianismo no es aislarte, no es dejar a tu familia. Es orar por tu familia, es ser luz para tu familia, es ser sal para tu familia, porque ellos también necesitan, como tú, del mensaje del Evangelio. Ahora, lo que el Señor Jesús está diciendo, debes de considerar, antes de favorecer, antes de escuchar lo que tu familia, porque en la familia todos tienen una opinión, antes de escuchar a tu familia, escucha lo que dice el Evangelio. Y en base a lo que dice el Evangelio, habla con tu familia. ¿Qué dice el Evangelio acerca del amor? ¿Qué dice el Evangelio acerca del respeto, de la comunicación, del tratarnos unos a otros? ¿De qué manera tendríamos que hacer? Bueno, eso es lo que tienes que escuchar. Antes de escuchar a tu comadre divorciada que dice, divórciate, déjalo, ingrato, todos los hombres son unos desgraciados y infieles. Antes de escuchar a esa comadre que está herida por sus traumas, por su pasado, por su historia, escucha qué dice el Evangelio. ¿Qué dice Jesús acerca del amor en el matrimonio, del respeto, de la reconciliación, del perdón? Y después de haber escuchado el Evangelio y el mensaje que tiene Jesús para la vida de la familia, padres, hijos, abuelos, madres, hermanos, todos, después de escuchar el mensaje del Evangelio, ahora sí, toma decisiones. ¿Está conmigo? ¿Sí me sigue? Ok. ¿Se da cuenta que el mensaje del Evangelio no es pérdida? No es dejar a tu familia. No es cortar lazos con tu familia incrédula porque ellos te van a corromper. Pues Pablo se lo dice a Timoteo facilito. Dice, mira Timoteo, hay gente que no cree lo que tú enseñas. Pero dice, pero no te conviertas a ellos. No seas como ellos, sino que ellos se conviertan a ti. No hagas lo que ellos hacen, que ellos hagan lo que tú haces. A eso se refiere Jesús. Cuando dice, no hay quien no haya dejado esto y esto y esto y esto, que no tenga una recompensa, 100 veces más. ¿Te imaginas? Tal pareciera que dejas escuchar la tradición familiar y empiezas a escuchar el Evangelio, y de repente, en lugar de perder a tu familia, la ganas. ¿Sí escuchó? Y se lo doy como testimonio, mi vida es así. De pronto en la casa yo era la oveja negra. Y de pronto me convierto a Cristo. La gente de mi familia no me cree. Mi familia, estoy hablando de mi familia cercana. No creen que haya cambiado. Y de repente fuimos el foco, o todos miraban a ver cómo nos comportábamos, cómo educábamos a nuestros hijos, qué cosas decíamos, cómo actuábamos. Entonces estuvimos en el ojo de mi familia durante muchos años. Y la palabra Dios, o Jesús, o Biblia, no era bien escuchada en mi casa. Y hoy ya lo es.
Hoy nos despedimos y Dios te bendiga. Dios sea con ustedes, Dios les favorezca. Dios está en la conversación ya, ahora en mi familia. Y no estoy hablando de unos cuantos, estoy hablando de mi familia en general. Mis hermanas, mis cuñados, mis sobrinos nietos. No fue de la noche a la mañana. Nos costó trabajo ser luz y ser sal. Nos costó muchos años. Pero llegó el momento en que tuvimos que tomar la decisión. O hacemos lo que nuestra familia dice, o hacemos lo que el Evangelio dice. ¿Y qué creen? Hicimos lo que el Evangelio dice y nuestra familia parece que la perdimos. Y el Señor nos dijo, no los vas a perder. No los vas a perder, vas a tener 100 veces más. Lo que aparentemente perdiste, ellos vendrán. Padres, hijos, casas, todo. Lo que aparentemente perdiste, ahora lo tienes por causa del Evangelio. Por causa de mí. ¿Sí está conmigo? Porque de repente nuestra familia nos convence y dice, ay no, ya no vayas. Ay no, ya no hagas esto. Hay fines de año que nos reunimos con nuestra familia. Es la única temporada del año que nos vemos. Y tenemos reunión el domingo. Aquí en la iglesia. Y nos dice, ¿cuándo llegan? El lunes. ¿Por qué el lunes? Porque tenemos reunión el domingo. Pero ya salieron de vacaciones. Sí, pero tenemos reunión el domingo. Tenemos que ir a compartir el Evangelio. Este año, 31 creo que, 31 que es domingo, ¿ah? No lo he revisado. No, 28 es domingo, ya me acuerdo. 28 es domingo, pero son los 15 años de mi sobrina. Y es domingo. Así es que ese domingo 28 vamos a tener la reunión y saliendo de aquí nos vamos a los 15 años. Pastor, pero esos cristianos son paganos, son mundanos. No sé, ni he visto la organización. Pero lo que sí sé es que es mi familia. Y vamos a ir a hacer sal. Y vamos a ir a hacer luz con ellos. Y muchos de ellos conocen del Evangelio. Y ya prácticamente todos recibieron a Cristo en su corazón. 3 de mis sobrinos ya son músicos en la iglesia en la que van. Lleva tiempo. Pero el Señor Jesús dice, no hay pérdida. En el Evangelio no hay pérdida. No es que vas a perder a tu familia. No, es que pastor, si saben que soy... Miren, hay gente que le da pena que son cristianos, decir que son cristianos, porque su familia se vaya a enojar. ¿Y qué? ¿No necesitan ellos también el Evangelio? Lo necesitan. ¿No necesitan ser salvos? Claro. ¿No necesitan escuchar que Cristo los ama? Claro, de la misma manera que tú y yo escuchamos en algún momento, ellos lo necesitan también. Por eso es importante que tú creas en el Evangelio de tal manera que nada te haga dudar de que el Evangelio es importante para tu vida y para la vida de los tuyos. Amén. Estoy terminando. Ok. ¿Cómo somos sal y cómo somos luz? Cuando Juan, antes de ir a Mateo 4, bueno, vamos a Mateo 4. Sirve que lo leemos. Dice, Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces, ya estoy terminando, Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Solamente ese versículo. Jesús empieza el mensaje, a predicar el mensaje, pero antes de él lo predicaba Juan. Y antes de Juan los profetas ya habían dado el mensaje. Aparece Juan, empieza a decir arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Resulta que agarran a Juan el Bautista, y lo meten a la cárcel. Y cuando lo meten a la cárcel, ya no hay una voz ahí entre el pueblo de Israel que siga diciendo arrepiéntanse, del reino de los cielos se ha acercado. Así es que se levanta la voz de Jesús. Juan deja de predicar y empieza la voz de Jesús. Déjeme darle una noticia. Muchos cristianos creen que tenemos el protagonismo de la historia, como muchos judíos creen que ellos son los protagonistas de la historia. Pero ellos no son los protagonistas de la historia, ni nosotros. El protagonista de la historia es Jesús. Jesús es el que mide el tiempo de la humanidad. Es la historia de Jesús, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo que mide la historia y el tiempo de la humanidad. ¿Cuándo sucederá el reloj de Dios que está alrededor de Cristo? No alrededor tuyo, no alrededor de la iglesia, ni alrededor del pueblo de Israel. Está alrededor de Cristo.
Y todo lo que sucede en el mundo va a suceder de acuerdo a los tiempos que Dios ha determinado alrededor de Cristo y de su mensaje. Termina Juan de predicar porque lo metieron a la cárcel y empieza Jesús a predicar. Agarran a Jesús, lo crucifican, le dan muerte, Jesucristo resucita, va al cielo y le dice a los discípulos: ahora ustedes. Terminan los apóstoles muertos, ejecutados, asesinados, crucificados, decapitados. Así terminaron los apóstoles, por si usted no lo sabía. No murieron en su lecho ahí en su casita, bien a gusto. No, todos murieron ejecutados, de una u otra manera, por predicar a Cristo. Terminan ellos de predicar y surge la siguiente generación de predicadores. Termina esa generación y surge otra. Termina esa y surge otra. Siempre en el mundo habrá quien predique el Evangelio. Siempre. Así es que si nosotros decimos: no, es que a mí no se me da, yo no puedo ser luz, no puedo ser sal, es que es bien difícil, es que no me cuesta mucho trabajo, no te preocupes. Yo no tengo urgencia porque tú lo hagas. Alguien lo hará. Hoy yo estoy aquí hablando, pero yo no soy eterno. El día que yo no esté, alguien estará. Y si esta iglesia se cierra porque no hay a quien esté en esta iglesia, surgirá otra iglesia. Pero alguien estará hablando del mensaje del Evangelio, porque ese mensaje es el que trasciende del tiempo y del espacio. No el de la prosperidad, no el de la guerra espiritual, no el de las montañas de la abundancia, ni el de la ley de la atracción. Ningún mensaje ha prosperado tanto en la historia de la humanidad como el mensaje del Evangelio de Jesús. Arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo es que yo soy sal y cómo es que yo soy luz? El primer paso para que eso suceda es que te arrepientas. Así de sencillo, hermano. Pastor, pero yo no me he bautizado. ¿Y ya te arrepentiste? ¿Ya pediste perdón por tus pecados? El Señor Jesús ya tocó tu vida y le has abierto tu corazón. Eres sal, eres luz. Así es como empieza todo. El Señor Jesús no dijo: vuélvanse religiosos, vayan al instituto bíblico, aprendan teología, apologética, hermenéutica, homilética, aprendan todo eso para que puedan predicar el Evangelio. ¿Así predicó Jesús? ¿Cuál es el mensaje? Arrepiéntanse. ¿Por qué ya eres sal y por qué ya eres luz? Porque en algún momento le dijiste a Jesús: me arrepiento. Estoy arrepentido, Señor. La vida que llevo es un caos. Es un relajo, no decido bien, me equivoco, vuelvo a caer, vuelvo a fallar, cometo errores, cometo pecados, hago esto terrible, estoy trayendo a mi vida complicaciones. Y en ese momento que te arrepientes, el Señor te escucha y dice: ok, ahora te tomo, ahora tú eres sal y tú eres luz. ¿Sí está conmigo? Eso es lo que Jesús hizo con tu vida. Por eso es importante que escuches el mensaje del Evangelio. El llamado de Dios, el llamado de Jesús no fue: vengan a la iglesia fulana. ¿O sí? Dijo: ¿qué? Arrepiéntanse. ¿Y saben dónde se predicaba el mensaje del Evangelio? En el templo y en las casas. Y hoy nosotros predicamos el mensaje aquí en el templo y en las casas. Cuando tú te conectas el martes ahí o el miércoles, el día que me da la gana predicar, porque luego no me da la gana. No es cierto. Pero a veces no puedo predicar. Pero el día que usted se conecta ahí desde internet y abre la página y escucha el mensaje, ¿en dónde lo estás escuchando? ¿En tu casa? ¿En el trabajo? ¿En el transporte? Ahí le estás dando la apertura al mensaje del Evangelio. Porque el Evangelio no se predica solamente en un lugar de 4 paredes donde nos podemos sentar cómodamente a escuchar que Jesús nos ama y a cantar alabanzas a Jesús. El mensaje es el que transforma tu vida y te vuelves sal y te vuelves luz y empiezas a afectar la vida de otros porque tú sabes quién eres en Jesús. A veces flaqueamos, a veces nos sentimos: ya no soy, así eres. Lo que pasa es que el mundo es tan agobiante, es tan asfixiante y la tentación se vuelve tan gravosa sobre tu vida que vuelve a escuchar este mensaje de Jesús. ¿Cuál era el mensaje de Jesús? Arrepiéntete. Pastor, pero volví a fallar. Lo único que cuando alguien me dice: pastor, es que caí, lo único que le puedo decir es: pues arrepiéntete. Me darían ganas de mandarlos a la villa de rodillas y que se vengan de rodillas y que sangren su rodilla. A ver si se aprenden, pero no hago eso. Ese no es el mensaje.
A mí me gustaría hacerlo, pero no es el mensaje. El mensaje es simple. Arrepiéntete. Pastor, pero volví a fallar. El mensaje vuelve a ser el mismo. No cambia. En cualquier momento de tu vida, el mensaje no cambia. ¿Cuál es el mensaje? Arrepiéntete. Pastor, pero me arrepentí. Y el Señor ha de estar harto de que me arrepiento todos los días. Llegará el momento en que eres sal y que eres luz y te queda tan claro que no vuelves a fallar. ¿Sí está conmigo? El cambio no es cuántas veces te arrepientes, es cuántas veces te queda claro quién eres. ¿Sí está conmigo? ¿Cuál es el mensaje? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Pastor, fallé, arrepiéntete. Pastor, me equivoqué, arrepiéntete. Es más, agarre un plumonzote, una cartulina, algo y escriba, arrepiéntete. Y abajo le pone menso. O mensa. No, pues sí. Para que no se le olvide. Porque se nos olvida. El mensaje de Jesús es claro. Arrepiéntete. No hay otro. Porque cuando tú te arrepientes, arrepentirse no es solamente, ay, la regué, y tener lágrimas de cocodrilo, no. El arrepentimiento es entender que tu vida está siendo transformada. Le explico. Mire, vea conmigo. El apóstol Pablo le dice a los romanos, le dice a los hermanos en Roma, dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Así de poderoso es el mensaje del evangelio. Porque transforma tu vida desde lo más profundo, no de afuera hacia adentro. La transformación es de adentro hacia afuera. Por eso a algunos nos lleva muchos años ser transformados y que se note afuera. Veía unas fotos de cuando me casé con mi esposa. Pues es económica que me he casado. Cuando me casé con Ceci, veo las fotos. Hermano, era una cosa que es espeluznante. Ustedes no se imaginan. Era una calavera andando. De veras, hueso con pellejo, era todo lo que yo le dije, Señor, ¿cómo le cegaste los ojos a mi esposa? ¿No vio qué estaba agarrando? Estaba agarrando puro pellejo con hueso. De verdad es increíble, la foto de mi boda, la de mi boda, es increíble. Digo, Señor, de verdad que tú me transformaste. Porque esa es la evidencia de dónde yo venía, de cuál era mi vida. Las drogas, el alcohol, vivir en la calle. De ahí me tomaste. Y yo conservo esa foto y un día la voy a ampliar. La verdad no la amplío porque va a decir, ay, la pastora que mensa, que agarró. Por eso no la publico, pero para no avergonzar a mi esposa. Pero por testimonio, un día les voy a compartir esas fotos. No son hueso. Soy hueso con pellejo, nada más. Y ahora ustedes, ay, ¿eso qué tiene de malo que uno sea hueso con pellejo? No, no, no. Es que ese es el testimonio de dónde yo venía. Esa es la evidencia de dónde Dios me sacó. Y lo que hizo conmigo. Hoy hay un poquito de grasa aquí, pero era puro hueso. Y esa es la vida que yo llevaba. ¿Cómo no ser agradecido con Dios? A lo mejor tú no tienes una foto de esa. Pero sí puedes testificar de dónde Dios te sacó. No solamente porque a lo mejor tú no andabas ni en drogas ni en alcohol como yo, pero a lo mejor sí de tus pensamientos corruptos y malos. A lo mejor sí de actitudes y adicciones de otro tipo que estaban en tu corazón y que el Señor te sacó de ahí. Entonces, ya no soy eso. Ahora soy sal. Ahora soy luz. Esa es mi vida. Eso es lo que el Señor hizo en mi vida. Eso es el poder de Dios. Por eso dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Dios puede cambiar tu vida en algo extraordinario. Y mientras nadie daba por un peso por ti, o a lo mejor sí daban algo por ti, pero por conveniencia, por lo que tú podías dar a cambio de ese peso. Pero el Señor te cambió. Y el Señor dice, ahora sí, vales la sangre de mi Hijo. Tienes precio incomparable, nadie puede comprarte, porque el precio que tú tienes es impagable, es la sangre de Jesús. Ok, regresemos a primera, ya con esto termino. Primera de Corintios, donde empezamos, donde empezó toda esta enseñanza.
Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Primera de Corintios 15, versículos 1 al 4. Dice la palabra del Señor: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. ¿Cuál es el mensaje del evangelio? Ahora el versículo 2 dice: por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, es decir, el mensaje del evangelio, sois salvos. Si tú retienes el mensaje, eres salvo. ¿Qué es retener el mensaje? Que lo creas. Cree en el mensaje del evangelio. Pastor, pero me alejé, pequé, pero ¿crees en el mensaje todavía? En la conversación que teníamos con mi esposa en la mañana, hablábamos de que mucha gente se aleja del Señor. Yo le decía, es que el secreto, le decía a mi esposa, es que el secreto no es si hiciste la oración de fe o no, si hiciste tu confesión de fe o no. El secreto está en que tú creas el mensaje del evangelio. Porque o te conviertes a Cristo o no te conviertes a Cristo. No es que pierdas la salvación. Hermano, ojo con esto. Si tú creíste en Jesús, en el mensaje del evangelio, que ahorita vamos a ver en qué consiste el mensaje, pero si tú creíste en Jesús, tú eres salvo. Pero si tú dices que creíste, pero realmente no creíste, puede que te alejes y puede que ni siquiera seas salvo. Entonces tenemos que asegurarnos de que hemos creído el mensaje correcto. ¿Sí está conmigo? ¿Cuál es el mensaje correcto? Lea. Dice, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, es decir, esta enseñanza del mensaje del evangelio, sois salvos, si no creíste, hermano. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Este es el mensaje del evangelio. Dice Pablo, yo lo recibí y ahora se los he compartido. Que Cristo murió por nuestros pecados. Primero, Cristo murió por nuestros pecados. Segundo, conforme a las Escrituras, dice que fue sepultado, eso es lo segundo, y que resucitó al tercer día, eso es lo tercero. Ese es el mensaje del evangelio. ¿Se escuchó? Pastor, el mensaje del evangelio es que guarda los 10 mandamientos. ¿Quién le enseñó esa cosa tan rara? Es que el mensaje del evangelio es que te apartes de todo pecado, de toda maldición, de toda hechicería, de todo porquería, viviendo cosas que... ¿Quién les enseñó semejante cosa? ¿Cuál es el mensaje del evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado como testimonio de que sí murió. O sea, porque no sepultas a alguien vivo, sepultas a alguien que murió. Y tercero, que resucitó de entre los muertos. Ese es el mensaje del evangelio. Cualquier cosa que se le añada puede ser un asunto de administración, puede ser un asunto de interpretación, puede ser un asunto de comprensión, de ejecución, de hacer mejor las cosas o de pretender hacer mejor las cosas. Pero la médula del mensaje del evangelio que tú tienes que creer y tener firme en tu corazón para que nadie ni nada te mueva de ello es creer que Jesús murió. ¿Por qué murió? Por tus pecados, por mis pecados. Segundo, que Jesucristo fue sepultado. Es decir, no se quedó en una cruz. Por eso nosotros no tenemos una imagen de un Cristo en una cruz. Porque Cristo no está en una cruz. Él fue sepultado. Fue bajado de la cruz y fue llevado a un sepulcro y allí estuvo 3 días con sus noches como testimonio de que estaba muerto. Y tercero, que resucitó al tercer día. Ese es el mensaje del evangelio. Eso es lo que tú y yo debemos de creer. Y eso es lo que a ti y a mí, por supuesto, a mí me ha pasado muchas veces, pero eso es lo que te tengo que advertir. Eso es algo que te van a hacer dudar. Eso es lo que te van a poner. No si te congregas, no si oras, no si crees en los milagros. Lo que quieren hacer que tú dudes es si crees que Cristo murió por tus pecados, si Cristo fue sepultado y si Cristo resucitó. Si tú dudas alguna de estas 3 cosas, tu fe se tambalea. Porque esas 3 cosas implican, en esencia, lo que tú y yo creemos del mensaje del evangelio. Cuando dice que Cristo murió por nuestros pecados, ya estaba escrito. Ya dice Pablo, conforme a las Escrituras.
Es decir, acuérdense que en los mandamientos del Señor había perdón de pecados a través de la muerte, ¿cierto? Dios establece y le dice a Moisés, les voy a perdonar sus pecados al pueblo si traen un sacrificio al altar. Y será, ya se los he explicado, a través de la transferencia de la oración, donde el sacerdote sacrifica al animal, y entonces ahí hay una transferencia de pecados del hombre que pecó, la persona que pecó, hacia el animal, y el animal queda como un sacrificio para el Señor. Donde el Señor mismo establece, no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. O también el Señor establece, la paga del pecado es muerte. Ok, eso es clarísimo. Entonces dice Pablo, conforme a las Escrituras, Cristo murió por nosotros. No solamente murió por nuestros pecados, sino que cumplió con todo lo que estaba escrito acerca de Él como Cristo. Por eso lo menciona y dice, Jesús murió. No dice Jesús murió, dice Cristo. Porque Cristo significa enviado, ungido, el que estaba designado a cumplir con el propósito. Es el que está en las profecías. El Cristo, el Salvador de Israel, el Salvador del mundo, está descrito como Cristo. Por eso Pablo usa la palabra Cristo para hacer referencia a Jesús, quien murió por nuestros pecados. ¿Está conmigo? No solamente murió con un propósito, murió por nuestros pecados. Él no era quien tenía que morir, Él era sin pecado. Pero conforme a las Escrituras, murió por nuestros pecados. ¿Te queda claro eso? ¿Lo crees? Okay. Parte fundamental de tu fe en Jesús. Segundo, que fue sepultado. Dice el apóstol Pablo, Cristo fue sepultado. Y el mismo Cristo puso el ejemplo de Jonás. Dijo, cuando le piden evidencia, dice, sí, eres tú el enviado, el Cristo. Danos evidencia de que eres el Cristo. Y Jesús les dice, la única evidencia que van a tener es la de Jonás, que fue sepultado en la panza del pez por 3 días con sus noches. Dice, es lo único que van a ver. Y lo que sucede es que cuando Jesús muere, lo sepultan sus 3 días y sus 3 noches, como lo dijo acerca de su testimonio. El testimonio de que Jesús murió en la cruz es que fue sepultado. Y es la evidencia de que Jesús, cuando Él mismo dice, a mí nadie me quita la vida, yo la doy y yo la tomo, porque yo puedo dar mi vida y puedo tomarla. ¿Sí está conmigo? Y por eso el tercer punto, ¿cuántos creen eso, que Jesús fue sepultado? Okay. De eso hoy existe la tumba donde Jesús fue sepultado. Está en Israel. Existe el lugar, ya es un lugar turístico. Puedes ir a tomarte fotos ahí bueno, no entras, pero sí en la entrada de donde fue sepultado Jesús. Eso es testimonio histórico, verídico. Ok, y por último dice, Cristo resucitó al 3er día. Jesús, por eso había dicho, nadie me quita la vida, yo la doy y yo la tomo, la vuelvo a tomar. Es el ejemplo de lo sobrenatural de Dios. La obra de Jesús no termina con su muerte en la cruz del Calvario. La obra de Jesús se completa cuando Él resucita. Porque ni la muerte ni el pecado pudieron doblegar su existencia. Eso es lo que nosotros creemos. ¿Está conmigo? Ese es el mensaje del Evangelio. Eso es lo que debe de quedar bien firme en tu corazón. Jesucristo murió por mis pecados. ¿Hay algo que añadirle? No. ¿Hay algo que yo pueda hacer para que mi vida sea más agradable a Dios? No. ¿Hay algo que yo pueda hacer para ser más sal y ser más luz? No. Ya eres sal y eres luz, porque Cristo murió por tus pecados. ¿Sí está conmigo? Ok, primero. Segundo, Jesucristo fue sepultado. Perdón, se me trabó la lengua. Jesucristo fue sepultado. ¿Qué implica esto de que fue sepultado? 1, que no permaneció en la cruz. 2, que todos fueron testigos de que Él murió. 3, de que Él estaba, dicen los evangelios, Él estaba siendo custodiado por los soldados romanos para que no se levantaran, no vinieran por Él. Los mismos soldados romanos fueron testigos de la resurrección de Jesús. Y tercero, Cristo resucitó. Si tú crees eso con todo tu corazón, cuando se predicaba el Evangelio, y Pedro, Pablo, Juan, quien quiera que predicaba, terminaba su discurso y la gente decía, ¿qué debemos hacer para creer en Jesús? Ellos resumían, creer que Él murió por tus pecados, que Él fue sepultado, pero que resucitó al 3er día.
Si tú crees eso, lo que se añade a eso, todo lo que se añade, la prosperidad, la sanidad, la restauración, la bendición de Dios, el avance de tu vida, el crecimiento de tu vida, la restauración de tu matrimonio, etc. Todo lo que se añade a eso, como Jesús lo explica en Lucas capítulo 4, todo eso que se añade no es el mensaje del Evangelio. Es añadidura a lo que puede pasar si tú crees en el Evangelio. Entonces nosotros predicamos que Jesús murió, fue sepultado y resucitó el tercer día. La sanidad puede que venga. Ustedes han sido testimonio o ejemplo de que Dios puede sanar un cuerpo, ¿cierto? Los milagros han sucedido en sus vidas. ¿Ese es el mensaje del Evangelio? No. El mensaje del Evangelio es: arrepiéntete. Cree en Jesús que murió, que fue sepultado y que resucitó. Pastor, ¿y la prosperidad? Es añadidura también. Ese no es el mensaje del Evangelio. Dios te puede prosperar económicamente, salir de tus deudas, pagar tus compromisos financieros, tener para que no te falte de comer. ¿Ese es el mensaje del Evangelio? No, es añadidura. La restauración, la sanidad, la prosperidad, todo eso es añadidura. El mensaje medular del Evangelio es creer que Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Si ustedes creen eso, ustedes son sal, ustedes son luz. Amén. Vamos a orar, pónganse de pie. Y para ustedes y para los que nos ven en línea, esta es la pregunta: ¿crees que Jesús murió por tus pecados en la cruz? ¿Crees que Jesús fue sepultado por haber muerto en la cruz? ¿Crees que Jesús resucitó? Si es así, si tú crees eso, cierra tus ojos por un momento y haz conmigo esta oración. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile al Señor: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Hoy me arrepiento de lo que he hecho. Reconozco que tú moriste en la cruz por mí. Perdóname, Señor. He pecado. Sé que estuviste en tu tumba o en la tumba por 3 días y 3 noches como testimonio de que habías muerto, en el cumplimiento de la palabra escrita y de la que tú mismo dijiste que se cumpliría lo que a Jonás. Hoy, Señor, reconozco que estuviste en la cruz y ese tiempo en la tumba fue para dar testimonio en la tierra de que tú habías venido a dar salvación al mundo. Limpia mi corazón. Hoy, Señor, sé que resucitaste, porque ya no estás en la tumba, porque tampoco estás en la cruz. Te levantaste al tercer día y hoy estás a la diestra del Padre, ejerciendo dominio y señorío, porque tu nombre es sobre todo nombre. Creo en ese mensaje. Creo en lo que hiciste, Señor. Creo en el Evangelio que tú has transmitido al mundo y que hoy toca mi vida. Yo soy tu Hijo. Tú eres mi Salvador. Ven, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Ya usted es salvo. Usted es sal. Usted es luz. Amén. Lo que sigue ahora es ahora cómo ejerzo esa saladez, cómo ejerzo esa luz, cómo soy sal, cómo soy luz. Primero tenemos que creer. Lo segundo es vivir para que eso sea. Y eso es lo que aprendemos aquí cada vez que nos reunimos. ¿Cómo debo de perdonar? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué ofrendamos? Se los enseñé hace 8 días apenas. ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué oramos? ¿Por qué nos congregamos? Todo eso que enseñamos aquí es enseñarle a vivir como sal y como luz. Amén. Puede sentarse. Hermanos que nos ven en línea, si tú hiciste esta oración por primera vez y escuchaste este mensaje por primera vez, te invito a que me mandes un mensaje. Compártenos que has hecho esta oración y que tu corazón ahora le pertenece al Señor, que crees en el mensaje del Evangelio y que Dios toma tu vida para ser sal y para ser luz.
Te bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.